Pues no sé, ¿estamos al aire? Y al aire. El episodio de hoy es traído a ustedes, como siempre, por nuestras redes sociales. Tanto Mosaico Atelier como Narrativa Paralela nos pueden encontrar en todos lados, en alguna variedad de esos nombres. Y también tenemos el día de hoy un patrocinador de amor. Una patrocinadora Sí. de amor que es Starlis. Espero haber dicho bien tu arroba, pero es ella. La podemos poner en post, no tienes Es que enseñarlo. ella. Bueno, gracias por siempre darle like a nuestras cosas y siempre estar ahí apoyando. Cute. Estás escuchando el episodio número 11 de Narrativa Paralela. Un podcast en donde Alo nos contará historias sobre imágenes que hablan y el tiempo se detiene en fotogramas y fotografías. Y por primera vez Estamos grabando de noche y se nota. es el sueño. Ujú. Por primera vez, Caro podrá experimentar con ustedes la narrativa que se encuentra más allá de lo evidente. Sean bienvenidos a un episodio más. Sí. Ay, golpezote. ¿Y le di. cómo estás en esta nochecita? Bien, estoy muy bien, estoy contento, muy risueño. Pero aquí estamos dándole. ¿Y tú qué tal? Ay, gracias. Ay, ¿Yo qué ay. tal? ¿Qué tengo que contar? Pues bien, estoy bien. Tengo sueñito. Les quiero contar, más bien, rápido, una anécdota muy rápida. Que es que yo empecé a dar clases en un Montessori. Se lo he contado a medio mundo. Ok. Pero me da mucha ternura porque es nivel secundaria, ¿no? Pero te puedes dar cuenta el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres. Porque deben de hacer una historia. Y el cerebro de los hombres dijeron, vamos a hacer una historia de dinosaurios y extraterrestres que los Sí, van a está bien salvar, chida, sí, pero sí, que ellos sí. no saben que los van a salvar y que piensan que son los malos. Y al final el dinosaurio, el El dinosaurio se suicida. Eso sí está muy fuerte. Y el cerebro de las chicas, o sea, la historia de las chicas fue una chica que tiene ansiedad social porque se viste diferente. Sí, muy diferentes. Y se me hizo, o sea, como que para mí escuchar eso fue como, fue muy jugoso, o sea, fue como espectacular de Ujú, claro. ujú, claro que sí. Y ya estoy feliz. Bueno, estoy Si algún risueña día tus también. alumnos nos llegan a escuchar, muchos saludos. Ay, espero que no, porque dejé mi Canva abierto y vi que ya abrieron como presentaciones que ellos hacen, pero ¿Les literal, diste tu Canva? es que no, es que yo ocupo la compu del Montessori, ¿no? Bueno, pero el punto así rápido, dejé mi cuenta abierta y yo ahí hago hago las portadas de nuestros reels. Entonces el último que había dejado abierto era caca como regalo de bodas. Y así de... Acá ahí enfrente. Sí. Maravilloso. Y lo peor es que Alo me dijo, ponle como el odio que tiene Caro hacia Doña Florinda. Y yo, caca, Caca. como regalo de bodas. Y me da mucha pena, espero y de verdad no vean mi Canva porque hay muchas Ay, cosas raras. Qué gracioso. Pero ¿de qué me vas a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy te voy a hablar de una película que acabas de ver. Turun. Me da mucho gusto que la hayas visto y la tengas fresca Turun. el día de hoy porque es algo muy emblemático de Ajá. nuestra industria. Ajá. Entonces, ajá. Ajá. Ndi. Yo digo que hay que hacer la cancioncita y decirles que comenten si adivinaron. Yo así las dinámicas. Si adivinaron con la cancioncita de qué película Sí, es. sí, pero no se vale hacer trampa, adelantar el video y luego Pero yo les comentar. digo, y así. Taran, 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 taran. ¿De qué vas a hablar? Dime. Bueno, es que, a ver, vamos a empezar entonces. Taran. Ah. No, ¿Qué? ya mejor dilo.
Voy a empezar con la introducción para que sepan de lo que estamos ok, sí hablando. es cierto. Ay, bueno. Existen películas malas y películas buenas, pero eso por lo general es a criterio de cada quien. Y a pesar de eso, existen cintas que, aún sin destacar por su calidad, logran sacudir al séptimo arte por alguna manera que fueron producidas, por el impacto general que causó en el público o por transformar la dinámica de la industria como se conocía anteriormente. En contadas ocasiones ocurre algo excepcional. Una película que reúne ambas condiciones, es decir, al mismo tiempo puede ser un gran logro artístico muy sobresaliente y un fenómeno capaz de alterar el paradigma que parecía antes intocable. Y este es exactamente el caso de Tiburón. Sentando las bases, por lo que... Cara está jugando con mi navaja. Dejen a mi primita. Ya, pero sí, ya. Quítenle a mi primita la Tiburón. navaja. Sentando las bases por lo que conocemos como un blockbuster moderno. ¿Cuánto dinero invertir? ¿Cuándo estrenar una película de manera estratégica? ¿Y a qué audiencia dirigirse para obtener el mayor retorno de inversión posible? Porque al final el cine es y seguirá siendo un negocio. Pero esta producción no fue un paseo por el parque, marcada por accidentes durante el rodaje y errores de planificación que dispararon el presupuesto. Lo que parecería encaminar al fracaso, esta película terminó por rescatar a un joven Spielberg que pensaba que todo estaba perdido. Pero siento que, ¿sabes por qué creo que le fue muy bien a la película? Por el morbo. ¿Sí O crees? sea, sí, porque, o sea, de verdad a mí me impresionó. Yo no sabía lo que iba a ver. Bueno, es que sé que es como un clásico, pero no la había visto completa y no la terminé de ver completa. Pero el punto es que la primera escena, si ves como a la chica Sí. se la comen Sí, y sí, sangre sí, y su ajá. brazo cayendo así debajo al Sí. fondo del mar. Impactante. Sí, sí está. Y yo Ujú. sí dije, pues sí, es un gran cliffhanger. O sea, Ujú. como que sí dices, a ver, ¿quién A es más ver, se ¿qué come? onda? Sí, 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 a ver, Sí, ajá. sí, sí, sí. Pero está bien loco que nunca sale el tiburón, ¿no? Y vamos a entender por qué no sale tanto el Sí, tiburón. entrenar un tiburón, imagínate. O ¿Te sea, imaginas? sí. Sí, pero bueno, este joven Spielberg, quien enfrentándose a innumerables obstáculos, logró convertir este proyecto en una de las películas más memorables de las últimas décadas. Así que hoy Ujú. te cortaste. No me corté. Después de más de 50 años de su estreno, vamos a hablar de esta gran película y de un poco de el detrás de cámaras de cómo sucedió este rodaje. Sí, ¿eh? Así que prepárense. Yo era de esas personas que no podía estar en una alberca mínimamente profunda sin miedo a que un tiburón me saliera. ¿Sabes qué me pasaba así parecido? Con bañarme Ay. cuando veía Sid Ah, Simón. y que te saliera por la Ajá, por la coladera. regadera. O luego también me pasaba que en las nuevas, o sea, en las nuevas de It, que la Ajá. Beverly Ah, está ¿su en pelo? su lavabo Ajá. y luego sale cabello y Ajá. la agarra de los brazos y así. Me daba cosa hacer mi skincare porque pues me debo de agachar para Sí, lavarme la sí, carita sí, y sí. que ¡pah! Sí. Sí, Hay ciertas películas que te cambian de por vida. sí, sí, sí. Y hoy vamos a Uy, o a hablar. mí me pasó, uy, sí, creo que estoy más ida en la noche, pero también me pasa que una vez estaba en Facebook y vi de esas fotos que dicen cosas que pasan en Australia nada más, y es como de que los árboles con arañas y así, Ah, pero sí, es horrible. vi una foto de una serpiente enroscada en el excusado, o sea, de que Ah, abres la taza Simón, y que sí. está la Ahí anda la serpiente, serpiente. y yo de verdad siempre que voy Sí, al sí, sí, baño sí, 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 sí. veo primero que no haya una serpiente y hago del baño, porque de verdad me da mucho miedo. Sí, Aunque sé que tal vez no me pase aquí, pero quién sabe. sí me da mucho miedo. Sí. O que incluso que ya esté sentada Te pique, y te me... muerda las Ajá, pompas. el ano, sí, no sé. Pervertida la pinche serpiente, de verdad. Sí, Ujú, ajá, sí. pero sí me da mucho miedo. Bueno, gracias por... Uy, golpezazo le di al micrófono. Gracias por compartir. Sí, sí. Bueno, la idea surgió casi por casualidad, en la mente de un joven escritor llamado Peter Benchley,
En aquel momento su carrera literaria atravesaba por una etapa un poco incierta. Escribir apenas generaba ingresos suficientes para sostenerlo a él y a su familia, y cada vez consideraba con más seriedad la posibilidad de abandonar la literatura y buscar un trabajo en algún otro ámbito. Ah, Lo artista, típico, sí, sí. ajá. Un día, mientras Empezó. estaba sentado en la playa, recordó una serie de noticias que había leído tiempo atrás sobre la captura de enormes tiburones blancos cerca de la costa. Aquellos relatos despertaron su imaginación y empezó a preguntarse qué ocurriría si uno de esos animales, no un tiburón cualquiera, sino uno particularmente astuto, comenzara a merodear y atacar a los bañistas en un pequeño pueblo costero. La idea le pareció bastante potente como para convertirse en una novela. Entusiasmado, lo compartió con su esposa, esperando una Mm. reacción similar, pero la respuesta fue muy distinta. No, y su esposa de, ya, ve a Ya, trabajar. sí, sí, ya, Trae trabaja en comida algo a esta bien. mesa. Da, 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 da. Ujú. Ella le dijo que le parecía una idea absurda y le surgió Ay. buscar otra historia. Pues termínala. A ver, sí, a ver, te respondo. ¿Qué pasa si mi novia me dice que es una idea absurda? Termínala. Ujú, Ay, sí. ujú. No te está apoyando. Salte de ahí. Ajá, salte de ahí. Pero aún así, Benchley no logró quitarse de la cabeza la imagen de un gran tiburón blanco acechando la costa. Ignoró el consejo y decidió seguir adelante con el proyecto, y pues muy bien por él. Ujú. Se sentó a escribir y comenzó a dar forma a las primeras páginas de una novela titulada Jaws. Yo. Poco después consiguió un adelanto editorial de $1,000, una pequeña señal de que, que lo hizo pensar que su carrera aún tenía salvación. Y en efecto la tuvo. Cuando el libro finalmente se publicó, se convirtió en un fenómeno editorial. Y el éxito, en un fenómeno editorial y en un fenómeno de ventas así rotundo. Degenerado. Vendió un chingo este libro. Y el destino de Hollywood estaba sellado a partir de ese momento. Qué chistoso, ¿no? Ujú. O sea, de que iba a decir un dinosaurio, pero no, un tiburón. Ajá, Ujú. sí. Mientras la novela comenzaba a ganar gran popularidad, otro joven intentaba abrirse en el camino de la industria del cine. Nuestro querido Steven Spielberg. En este momento todavía no era una gran figura consagrada todavía. Dentro de Hollywood se le veía como un talento prometedor, pero en términos prácticos seguía siendo un director que apenas con 27 años tenía muy poca experiencia en el cine. Solo había tenido una película estrenada en salas que aún tenía mucho por demostrar, No, nuestro pero querido pues compa. qué cool que ya a los 27 ya Sí, hayas tenido una peli película estrenada, sí. Sí, bastante cool. Ujú. Su nombre había empezado a circular gracias a una película, bueno, ahorita vamos a ver, a un título que se llamaba Duel o Duelo. Era un telefilme que atrapó al público con una premisa tan simple como inquietante. ¿Cuál? Un conductor que durante un largo trayecto por carretera es acosado sin explicación por un camionero desconocido. Está chida, te la voy a O sea, poner un un día. camionero acosa a un camionero. No, ¿qué dije? Un Sí, conductor, ¿no? o sea, un conductor Ok, normal de ok, carro. ok, ajá. Durante un largo trayecto es acosado por un camionero, pues. No, pues Y el qué camionero, bravucón. el camión se ve parece como de Mad Max, ¿sabes? O sea, está como todo metalero así. Ujú. La película generó un gran impacto en televisión y ayudó a consolidar la reputación de Spielberg como una de las jóvenes promesas en el medio. Sin embargo, seguía siendo una producción modesta, pensada originalmente para la pantalla chica, o sea, televisión. Ujú. Su primera experiencia con un presupuesto más cercano al cine comercial había sido The Sugarland Express, una película que recibió buenas críticas, pero que no logró atraer demasiado público. ¿Y de qué trata esa? De esa no te traje el dato. Esa me valió. Esa sí como que dije, No está tan buena. no la he visto, entonces no sé. Pero por esto, Steven Spielberg necesitaba demostrar que podía mantener una producción más ambiciosa y sobre todo que era capaz de convertir una gran inversión en un éxito en taquilla. O sea, estaba hambriento por poder demostrar que pues sí era chingón, vaya, como todos eventualmente queremos. Sí. Afortunadamente, contaba con el apoyo de dos productores muy influyentes, Richard Zanuck y David Brown, quienes confiaban en su talento.
todos necesitamos unos compas como ellos dos. O sea, gente influyente que confíe en ti. Sí, gente ¿sabes? con dinero Ajá, que sí, confía en ti. exacto. Ambos buscaban el proyecto adecuado para darle una oportunidad importante. En este contexto, Spielberg supo que estaban planeando adaptar la gran novela exitosa de Jaws al cine. El proyecto, sin embargo, ya tenía director asignado, Vic Richards se llamaba. Pero aún así, Spielberg decidió leer el primer borrador del guión, que todavía estaba en desarrollo, con la intención de dar su opinión. 2 días después, llamó a los productores y les dijo que la historia tenía mucho potencial y añadió algo más. ¿A poco sí? Ajá, Ay, yo, ¿a poco el sí? Spielberg así como no queriendo la cosa, así como muy bajita la mano. Ajá. Si por alguna razón el director terminaba abandonando el proyecto, él estaría más que dispuesto a ponerse enfrente de la ¿Te película. imaginas que lo haya envenenado? Ay, sí. O sea, darle así algo de comer que lo haya como intoxicado y que pues ya Lo no haya pudiera asesinado. dirigir y entonces Spielberg pues ya se quedó con el papel, así como si fuera el papel, ¿cómo se le dice? No secundario, el doble, no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Cuando tienes, o sea, está el personaje principal en una obra y si no puede, está el suplente, el reemplazo, Ajá, sí. sustituto, ajá, Ujú, sí. sí. Ahorita vamos a ver por qué. De hecho, está muy cagado por qué no terminó siendo él. Ahorita vamos a entender Oh. por qué. En parte, una gran inspiración para este guión fue una película llamada Blue Water, White Death, dirigida por Peter Gimble y James Lipscomb. Lipscomb, lo dije bien. Ok. Un documental sobre los tiburones blancos que fue muy premiado, o sea, más bien premiado, lo dije súper mal, fue el primero en su época. Ajá. Soy medio disléxico. Porque en ese momento, pues, había no tanta como concientización, pero tampoco la gente no entendía muy bien qué onda con los tiburones en general. No les tenían ni miedo ni respeto, simplemente como que no los entendían. Ajá. Ahora, Ron y Valerie Taylor eran los buzos que se metieron como en estas jaulas, que ves que te metes a una jaula para estar con tiburones. Ellos se metieron a estas jaulas para grabar mucho, o si no es que todo el material de este documental. Ajá. Y todo esto como que inspiró mucho a aspectos visuales de la película de Jaws. Spielberg, o sea, adelantándome un poquito, Spielberg quería que tuviesen en la película material real de tiburones blancos. Así que a ellos dos, a Ron y Valerie Taylor, le pidieron que fueran al mar a grabar unas cuantas cosas para que pudieran usarlo en la película. ¿Pero qué onda? ¿Y dónde quedó eso? ¿O qué? Ah, pues está en la película. ¿Sí hay? Sí, sí hay. Porque o sea, yo sí hay. casi no vi tiburones. Es que ahí vamos, ahí Bueno, vamos. vi un tiburón muerto, ¿A pero poco? que yo dije, nah, no era real. Es que eventualmente, más adelante en la película, se ve más el tiburón. Ya. Entonces, Spielberg dice que los manda a ellos dos para que les grabe material Sí, vi. para su película. Sabían que esto tenía ciertas limitaciones porque, obviamente, siendo animales, realmente nunca hacen lo que necesitas que hagan. Así que tenían que grabar o hacer es como intercortar alrededor del material que pudieron haber conseguido en ese momento. Entonces, intercortaban con material del tiburón real, con lo que grabaron en la película, en la sala de montaje, todo sucede. Es Sí, la ahora magia. sí que hicieron magia, la Sí. magia del cine. Sí. La oportunidad que Spielberg estaba esperando tampoco tardó mucho en llegar. Los productores comenzaron a dudar sinceramente si el director presente en ese momento era lo suficientemente confiable para adaptar Jaws. El problema se reveló de una forma muy inesperada y bastante cómica. Durante las primeras reuniones creativas, Richards empezó a explicar cómo se imaginaba varias escenas de la película, pero no dejaba de referirse al animal como una ballena, no como un tiburón. No, él Entonces quería dijeron, hacer salvando a qué. ajá, pues quién sabe, pero, o sea, como que no entendía la vibra, Él ¿sabes? dijo Shamu. Y él dijo, la ballena va a venir aquí, va a ser aquí, y todos que no es una ballena, boludo. Ajá. Entonces, Pero al mismo tiempo, qué loco, ¿no? Que una palabra, o sea, que dijiste mal, Ujú. definiera como... Tu trabajo. Ajá, tu Sí. trabajo, como no, ya no tienes sí, el puesto. básicamente. Ujú. Aquella confusión se repetía una y otra vez. Hizo que
evidentemente, para los productores que quizás no era la opción adecuada a elegir en esta historia. Así que la situación resultó tan absurda que decidieron mejor apartarlo del proyecto. Ay, pero te imaginas como, oye, ocupamos que vengas a la oficina, te queremos dar una noticia. Ah, sí, voy. Pues mira, es que pues ya no vas a dirigir la Ajá, película sí. porque estás diciendo ballena. Sí. Y pues ya, por eso ya no. Ujú, sí, sí. Bye. Bye, hasta luego. ¿Te imaginas? Y el caballo. No puede ser. También agarra el pedo, Bueno, señor. ¿Cómo sí, le o dice sea, tiburón, digo, ballena a un tiburón? ajá. La novela literalmente es de un tiburón y quieres ponerle ballena a huevo O también. igual y, no sé, a mí me pasa que luego, no sé, si le quiero decir a una persona pendejo, Ok. me da cosa decirle pendejo y le digo tonto. Ajá. Entonces igual y él veía la palabra tiburón como pendejo Pues no sabe. y en vez, o sea, como para hacerlo más amable, decía ballena, ¿sabes? Ujú, Puede ujú. ser ese tren de pensamiento. Puede ser, puede Ujú. ser. Pero bueno, así fue. Spielberg, perdón, recibió la llamada ofreciéndole la dirección, aunque la decisión tampoco fue tan sencilla para él. Justo en ese momento también le habían propuesto dirigir una película que se llamaba Lucky Lady, una película ambientada en la época de la ley seca en Estados Unidos. No la conozco. Para un director joven que todavía buscaba consolidarse, tener dos proyectos sobre la mesa al mismo tiempo era una situación tan emocionante como desconcertante. Sí, es Sí, como de, ya empiezas a tener esos problemas que tú sí. dices, ¡ay, qué Ya, cool! sí. Que ¿Por qué tengo soy tan este problema. genial? ¿Por qué me llueve? Ay, Ups, ay, ay, y tú, perdón. ¿Por qué me llueven los proyectos? sí, sí, Sí. sí. Después de pensarlo con cuidado, Spielberg tomó la decisión de dirigir Jaws. Con el paso del tiempo, sabemos que la decisión lo convertiría en uno de los grandes nombres de la historia del cine. Sin embargo, durante el complicado rodaje, la situación parecía muy distinta. Los problemas de producción fueron tantos que en más de una ocasión se arrepentía de aceptar este proyecto. Hubo No. momentos en donde los que estaba convencido que aquella película sobre un tiburón acabaría hundiendo su carrera antes de que siquiera despegara. Pero qué problemas de Ay, producción. muy, Y muy. qué curioso, es que siempre hay cosillas en producción. Sí, sí. No, no Ningún podemos. rodaje es perfecto Sí, tampoco. no, no, no. Pero este fue particularmente estresante, sobre todo para el AD. O sea, yo me imagino todas estas como historias de películas que vamos a hacer. Me pongo en el lugar del AD y digo, voy a perder mi trabajo. ¿Qué pasó? ¿Crees que fue más estresante el rodaje de Apocalypse Now o este? En mi opinión, Apocalypse Now. Ah, sí. Creo. Ok. Sí, o sea, bueno, ya tú dirás. Cada uno tiene sus problemas O sea, específicos. Apocalypse Now fue así top 1 de, nos estamos incendiando y Yo creo que Joss esta está un poquito sería... abajo. O sea, sigue siendo bastante intenso. Ujú. Lo juzgarás por ti mismo. Ok, a ver. Vamos a empezar. Antes de que siquiera comenzara a grabar, ya existía una bomba de tiempo que los presionaba a los productores a comenzar a filmar, de que ya. Todo gracias a la amenaza de una posible huelga dentro de la industria cinematográfica. Ya ves que cada cierto tiempo en la historia llega a haber huelgas de Sí. actores, de trabajadores y demás. Entonces, el problema era que prácticamente nada estaba listo y aún así decidieron dar luz verde a la producción. El guión todavía estaba muy lejos de su versión definitiva y necesitaba numerosas revisiones antes de poder convertirse en una película sólida. Tampoco se había elegido a los actores principales, ni estaban definidos muchos de los aspectos técnicos del rodaje. No, pues les faltaba... En realidad, lo único que tenían era una historia de gran éxito y a su director. Y ya. ¡Ay, qué fuerte! Sí. Pero entonces, ay, es que siento que, digo, qué fuerte y qué estrés y... Pero me imagino que de seguro él, ya cuando vio la película y vio el éxito, o sea, que fue como... Bueno, lo valió. Sí, Spielberg sabe que eventualmente lo valió, pero aún así, él cuenta que le dejó muchas secuelas esta película. O sea, me estoy adelantando, pero cuando logró terminar de grabarla, o sea, acabaron de grabar, pero aún así todavía continuaron grabando ciertas cosas en un estudio, en un tanque, para grabar como ciertas cositas que les faltaban, ciertos inserts y demás.
Entonces, el rodaje ya había terminado, pero él no había terminado con Joss. Mm. Y regresó a la sala de montaje con su editora, que vamos a hablar eventualmente de eso, pero la gran mayoría de la gente editando en Hollywood eran mujeres. Ah, Y sí, de eso sí me acuerdo. y pues en esta ocasión no fue una excepción, su editora le ayudó mucho Ujú. y estando como en este proceso, él cuenta una vez que tuvo un ataque de pánico súper intenso, ya había acabado el rodaje y todo, pero tuvo un ataque súper intenso de que decía como, ya valió madre, ya, aquí acabó mi carrera, ya fue, y cuenta que a pesar de que hubo éxito, años después todavía seguía teniendo pesadillas del rodaje. O sea, Ay, le afectó vaya. mucho, No, pues evidentemente. fue su Vietnam Sí, para para él él. sí. Ajá. Ujú. Pero bueno, él, como a todos nos gustaría, insistió mucho en defender su visión y hacer toda la grabación en locación y con efectos prácticos. El sueño. No le interesaba hacer toda la película en un estudio con tanques de agua porque obviamente no se vería real. El problema era que las ideas que tenía solían implicar rodajes muy complejos y en consecuencia mayores gastos de producción, evidentemente. Ah. Joe Alves, diseñador de producción, inició boceteando unos sketches conceptuales para la imagen del tiburón, con la idea de ilustrar la actividad del movimiento del mismo, sabiendo que sería un aspecto muy importante de la película. Ujú. También hizo varios dibujos del tiburón a escala, pegando en las oficinas de producción. Hizo Mm. uno desde los 18 pies, que eran como aproximadamente 5 metros y medio. Hizo uno Uy. de 26 pies, 8 metros. Hizo uno de 32 pies, es No, decir, hombre. 10 metros. Ya dice lo más próximo a una ballena. Siempre sí íbamos a tener una Sí. ballena. Entonces tenía estos dibujos, sketches así grandotes como para que pudiesen ver en tamaño real de Ujú, qué magnitud iban a construir la maqueta, el títere, pues. ujú, Terminaron por elegir el diseño de 26 pies, es decir, como la decisión de en medio. ujú. Más que nada considerando que sería un equilibrio perfecto entre magnitud y realismo. Porque Spielberg decía, Mm. el de 18 pies está como muy chiquito, pero el de 32 es exagerado, no va a ser tan realista la película. 26 pies está ideal. Entonces Sí. empezaron a construir con eso en Yo mente. tengo una duda. O sea, ¿qué es un megalodón? Un Sí, megalodón. ¿no? Porque Sí. luego también hay películas de Ajá, megalodón y que es como el tiburón más era un grande. tiburón prehistórico. Pero, ¿cuánto medía? Mucho. Ay, ¿y tú mucho? Mucho. Ujú. No, pues fíjate que no traigo el dato. Ay, experto en tiburones, ¿cómo Súper crees? nada que ver. No traigo el dato, pero era un tiburón prehistórico muy, muy, muy grande. Ok. De hecho, los tiburones son así. Los tiburones son súper prehistóricos. O sea, Ah, existían. ¿ves como si experto en tiburones? O sea, los tiburones junto con las gallinas, las aves, son como Ah, los remanentes de los dinosaurios, pero así como súper pasando por un las montón de tortugas cambios también, evolutivos. ¿no? No Las sé. tortugas, bueno, en sí se ven viejas, pero según yo también es como que están desde, No sé, ¿no? fíjate. No sé. Desde la era de hielo. ¿Quién sabe? Ahí sí no Ujú. sabría decirte. Pero bueno. Había un gran problema, un error de cálculo de los propios productores. Al inicio del proyecto pensaban que la adaptación sería relativamente barata, porque imaginaban que bastaría con alquilar un tiburón entrenado como se hacía comúnmente en las producciones de Hollywood con otros animales. Pero solo después de aprobar la producción se dieron cuenta de un detalle bastante incómodo. A diferencia de otros animales, los tiburones no se pueden entrenar. No, pues ay, no es como que vas al acuario y ves el show así espectacular de De los un tiburón, tiburones. Es ajá, como sí, del pues fucking no. delfín que te odio y te declaro Ajá. la guerra. De verdad que tú no eres más listo que yo. Más bien yo soy más lista que tú y de verdad no me caes nada bien. Feo. Qué Es que los fuerte, qué odio. fuerte, qué De fuerte. verdad Muy los bien. odio, los odio. Ok, qué bueno que los Son, odies. Bien por ti. no voy a decir que son, pero ellos abusan de sus entrenadoras, entrenadores. Los odio.
Ajá. En fin, comenzaron a construir 3 diferentes marionetas. Pero es que me da mucha risa el saber cómo llegaron a esa conclusión de no podemos entrenar a un tiburón. Así como, oye, Y ¿qué ya un crees, entrenador compa? todo mordisqueado, Todo ¿no? comido, Sí, sí. sí, sí. Oye, ¿qué crees? Creo que no. Sí, no no, vamos a poder creo que entrenar a este Pancho ya no tiburón. viene mañana. Ajá, sí. Pero bueno, en base a esto, comenzaron a construir 3 diferentes marionetas para que cumplieran diferentes propósitos de movimiento que Ujú. necesitaban para, digamos, todas sus tomas. Ujú. ¿Te estás riendo del Brian? No. Ok. Incluso tenían... o sea, de los 3, uno de esos lo tenían montado en una grúa. O sea, tenían como toda la zona de su taller, parecía como neta un taller de la NASA, porque tenían como dollies con las grúas y los tiburones. O sea, se veía súper padre, súper interesante. Ujú. Eh, sí, es cierto. Brian dice que en la NASA probablemente no Pues tienen que no tiburones. sabes que cuando era como la época del Coliseo romano había tiburones. Ah, sí, ¿No? es cierto, sí dicen. Sí, es cierto, ¿verdad, Fer? ¿No, ¿no es cierto? No, eso es cine. Nada más Pedro Pascal de seguro un día llegó y dijo que haya Es que tiburones. yo había visto que llenaban el coliseo de agua. ¿Eso es faque? O sea, lo llenaban de agua y tenían barcos. Una cosa es que lo llenen de agua y otra cosa es que haya tiburón. Ah. O sea, es que según yo en la película, Agua. Ok. es que Bueno. según yo hubo una película, ¿qué era? No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Ah, Gladiador, justo, Gladiador. Era Gladiador en la que sale el Pedrito Pascal A la y 2. que había tiburones. Y ya, ay, cállate. De verdad, cállate. Entonces, ¿no, Fer? No. Bueno. Lo siento, experto en tiburones. La película en la que leían el periódico cuando no existía el periódico. Ah, lol. Sí, cierto. Fsota. Pero bueno, de repente, así de la nada, el estudio les dijo al equipo de producción que comenzarían a grabar dentro de un mes. Y Joe, o sea, el diseñador de producción, dijo, se supone que teníamos más tiempo para grabarlo. O sea, él dijo, yo pensaba que tenía 1 año y medio para completar todo esto. No, Pero le hombre, no. dijeron, no. Obviamente querían comenzar a grabar ya, porque el libro era súper famoso. Entonces querían aprovechar Sí, el la auge. popularidad. Ajá. Ajá. Como siempre, la producción solo les importa el dinero. Spielberg logró hacer que los productores lo pudiesen posponer al menos unos cuantos meses más, pero definitivamente la presión por grabar ya estaba ahí, Sí. presente. Resolver lo del reparto resultó, en comparación de otros aspectos, una tarea un poquito más sencilla. Ujú. Aunque para Spielberg tampoco fue tan libre de complicaciones en este aspecto. Ujú. De hecho, armar el elenco provocó más de un dolor de cabeza. Ay, ¿por qué? A ver, déjame silencio mi teléfono. Creo que esa notificación se escuchó. Yo no escuché nada. Qué bueno. El personaje del biólogo marino, Matt Hopper, ¿te acuerdas de él? Él me cae bien. Sí, él es chido. Fue el que menos problemas les causó. Sí se ve. Spielberg tenía algunas primeras opciones en mente, pero ninguno terminó participando. Fue entonces cuando su amigo George Lucas, es que entre todos ellos son súper compotas. Ah, ya sé. El George Lucas, el Spielberg, el de, ay, ¿cómo se llamaba? El de Apocalypse Now. Gracias. Coppola, Francis. ajá. O sea, todos esos güeyes súper famosos, Ay, entre pero todos eso se me da conocían, como son súper emoción compas. porque digo, así va a ser Sí, también así con vamos. nosotros. Ajá, exacto. Ajá. Pero bueno, ¿dónde estaba? Sí, George Lucas le comentó a un actor joven con el que él acababa de trabajar, Richard Dreyfuss. A Dreyfuss, sin embargo, la propuesta no le entusiasmaba tanto. No era precisamente un amante de las aventuras y la idea de pasar semanas rodando en barcos, enfrentándose a escenas de acción y a las incomodidades del mar, no le ¿Cuáles resultaban tan escenas de atractivas. acción tiene? Es que todavía no llegaste a las escenas de acción. Ah. O sea, apenas dijiste que Pero acabaste. no inventes, o sea, dura 2 horas la película o sea- y ya llevaba un poco en la mitad y todavía no había escenas de acción. Es que justamente cuando tú
no, o sea, cuando dejaste de verla es cuando ya se embarca en la vida a Ay, casar. sí. Sí. Justo cuando la dejé de ver, Sí, ya sí, sí. empezaba la sangre, Sí. los golpes, De hecho, los sí. madrazos, De hecho, sí. el sazón. Ajá. Oh, Aún así, aceptó. En gran parte porque una película reciente suya no había tenido el éxito que él esperaba. mm. Así que dijo, pues va, si esto viene con todo, vámonos con todo. Para el papel de Quint, el cazador de tiburones, ese sí lo viste, ¿no? El Quint, ¿sí? Me cayó ¿Te mal. alcanzaste a verlo? Bueno, Spielberg pensó primero en Lee Marvin. Parecía una elección perfecta. Además de actor, Marvin era un apasionado de la pesca y estaba acostumbrado a capturar grandes presas en la vida real. Pero cuando recibió la oferta, estaba de vacaciones y la rechazó con una respuesta muy graciosa. ¿Cuál dijo? Dijo, si se trataba de hacer una película sobre pescar peces enormes, prefería quedarme pescándolos de verdad. Oh, Muy mamón, entiendo. muy mamón. Sí, sí, se mamoneó, la verdad. Ante la negativa, los productores propusieron a Robert Shaw, con quien ya había trabajado en el gran éxito de The Sting. A Spielberg le pareció una buena alternativa, aunque todavía, digamos que el temperamento de Shaw, vamos a ver que estaba Era un un poco en actor complicado. conflicto con el que acabamos de hablar, que era... ¿El biólogo? Ajá, con el biólogo. Porque, bueno, Vamos en a- la película no se caen bien. Ajá, Porque le dice como, niño fresa, que estudiaste como oceanología. No, no sé, es Algo como así, ajá. biólogo, biólogo marino, Simón. pongámosle. Y yo que soy de la calle y de botes. ¿Y tú qué, niño fresa? Casi, casi así. Y así de, ya, cállate. Ya sabemos quién es quién. Cállate. sí. La elección más complicada, sin embargo, fue el protagonista, Martin Brody. Como la novela Jaws ya era un fenómeno editorial, varias estrellas mostraron interés en interpretar el papel. Uno de ellos fue Charlotte Heston, que incluso se ofreció personalmente para el rol. Sobre el papel, parecía una elección ideal. Era una gran estrella y el público lo asociaba con personajes heroicos. ¿Pero qué pasó? Pero Spielberg tenía una idea diferente en mente. Ah, No quería un protagonista invencible, sino un hombre más humano y vulnerable, y Heston, con su imagen de héroe implacable, no encajaba en el y perfil. la verdad es que me cayó muy bien el policía. Sí. O sea, sí dije, tú sí querías hacer algo, tú Ujú. sí querías un cambio. Neta, ya lo voy a soltar porque desde que empecé a ver la peli, este personaje yo decía, abórtate, que era el del presidente, el Ujú, alcalde. el alcalde. De verdad, Sí. insoportable. O sea, prefirió que se muriera un niño, una chica, solamente porque, ay, es que nosotros somos un pueblito de playa y el Ujú. verano, no, el 4 de julio es donde Sí. tenemos billullo, dinero, sí, sí. ganamos. Y es como, dude, perdiste vidas. ¿Sabes qué es lo interesante? Yo no estoy muy familiarizado con la historia de Estados Unidos, pero esto estaba sucediendo, para empezar, antes, durante y después de lo que estaba pasando con la guerra de Vietnam, que ya hablamos un poco de eso, pero también hubo un escándalo muy grande con el presidente de su momento, Richard Nixon, que tengo entendido, si no me equivoco, corrígeme Fer, que es el único presidente que ha renunciado en Estados Unidos. O sea, tuvo un escándalo con Watergate, que es algo muy extenso que tampoco vamos a hablar, pero entonces, como que eso que estaba sucediendo en la vida real, lo traen aquí como para relevancia, ¿sabes? Entonces Entiendo, es sí, como como el un alcalde pequeño guiño. Richard Nixon. Ajá, Ajá, tal pero cual. sí, me cayó muy mal. Dije, ¿sabes qué? Eres un cobarde. Sí. Eso es lo que eres, un Ujú. cobarde y me caes mal. Y cállate. La solución llegó de manera inesperada. Roy Scheider, Roy Scheider Ok. se había hecho famoso interpretando a un policía duro de The French Connection, justo el tipo de personaje que Spielberg estaba tratando de evitar. Además, su dureza no era solo un rasgo de ficción. En la vida real, él había sido un prometedor boxeador amateur, Oh.
con un impresionante récord de 13 victorias en 14 combates. O sea, bastante bueno. O sea, solamente perdió una Ajá. vez. Yo así se La única derrota que sufrió, le rompieron la nariz, lo que Oh. contribuyó a su inconfundible aspecto. Porque si te das cuenta, como que sí tiene la nariz medio... Pero le da personalidad, Ajá, sí, sí, sí. genuinamente. Sin embargo, el destino quiso que Scheider y Spielberg se conocieran en una fiesta. Durante la conversación, el actor logró convencer al director que podría aportar al personaje la vulnerabilidad que él estaba buscando. Así que, hablando un poquito de la relación que tenían ellos tres, es particularmente el personaje de Quint y el marino. Ujú. Haz El de cuenta biólogo. que ellos dos tenían una riña en ver quién actuaba mejor. Pero como el Quint Ujú. salió como bien poquillo. Bueno, no. Es que va a salir más adelante. Sí, más adelante, Ujú. pero casi al principio de la película, o sea, toda la primera hora Sí, sale solamente, bueno, una parte ya, el biólogo. sí. Sí, es que te perdiste de cosas también importantes que ahorita vamos a No. hablar, pero, o sea, haz de cuenta que como que estaban entre ellos dos compitiendo como para ver quién podía hacer el mejor performance. Y eso, de alguna u otra forma, provocó que la atmósfera de las escenas, pues obviamente fuese como, estuviese súper enriquecida, porque si entre ellos tenían como esta idea Mm. de ver quién lo hacía mejor, terminaban aportando como una escena súper compleja y súper entrañable entre los No, aparte me personajes. imagino que su beef como que alimentaba, Al... le daba sazón. Sí, ajá, Porque pues sí exacto. tienen escenas juntos y justamente como que ahí tienen Sí, como de, te odio". sí. Se decía como que públicamente se tiraban mucho beef, Ujú. pero que como personalmente se tenían mucho respeto, eso sí, entre ellos dos. Ujú. De hecho, un dato curioso con el personaje de Quint, o sea, el actor, más adelante ya no lo viste, pero la razón por la cual este personaje tiene como una aversión hacia los tiburones fue que, digamos, estuvo en... Hablan de un evento que sí sucedió en la vida real, de un buque que terminó encallando y fueron, o sea, de que en 3 minutos el buque empezó a hundirse, todos los marinos estaban saliendo al agua, pero fueron devorados por tiburones. O sea, sí fue una historia real y No. fue súper mediática. Entonces, eso lo traen aquí a la historia. Perdón, eso Bostezo. sí no lo pude aguantar. Lo traen a la historia y hablan de que Quint fue como uno de los soldados que sobrevivió a ese Sobrevivió, evento. ok. Entonces, para ese momento habían escrito como un monólogo de 7 páginas contando toda la historia que Quint vivió. De repente dijo, güey, no voy a hablar 7 páginas de esto. Y le dijo al Spielberg, dame chance de corregir este guión, déjame ver como qué puedo hacer con Y él él. con su calaverita. Literal. Cero, Y el no Spielberg sé. le dijo, pues date, sí, a ver qué puedes hacer. Lo modificó, le gustó y la primera vez que lo grabaron, Lloraron todos. le pidió a Spielberg así como de, "Ah, déjame, o sea, se supone que en la escena él está borracho mientras lo cuenta. Entonces dice, déjame tomarme un shotcito para ambientarme. Sí se emborrachó. Eso es lo que voy a decir. O sea, Wow. dijo, déjame tomarme un shotcito para ambientarme. Lo hizo tan mal, así, pero terrible, que al día siguiente llegó con Steven y le dijo, güey, perdóname, paro, déjame volverlo a intentar. Y se redimió y lo hizo súper bien. O sea, esa escena quedó súper chida y no estaba borracho. Ah, me lo imagino que regresó de su casa así como troste de La la cagué, regué la y ya, cagué". pero como de pero puedo Ujú, mejorar. Y me ujú. lo imagino enfrente del espejo así como cero, no sé. Literal, sí, así fue. Pero bueno, la película se grabó en una pequeña isla llamada Martha's Vineyard. Y aparte de los personajes principales y secundarios que aparecen, todos ellos venían de Hollywood, pero el resto de la gente que participó Sí, era de ahí. era gente local. Ay, Sí. qué cool. Ves que al inicio hay como, pues, como una junta con todos los de la ciudad. Sí, Todos sí, ellos sí. son gente de ahí. O sea, neta, la directora de casting hizo un excelente trabajo para juntar a toda esta gente Uy, que ¿sabes de fue... qué me acordé?
de una película que vimos en Morelia que creo que se llamaba, no sé si esa, no, no era La Raya. Uy, ¿se llamaba otra? Bueno, no, no se llamaba la otra, pero era otra película. Pero no sé si te acuerdas que había un Q&A Sí, con la directora ajá, sí, sí, sí. y estaba chistoso porque no era un documental, o sea, era una Era una película, ficción, pero pero sí, sí con las personas de esa de la comunidad, comunidad. Sí, ajá. sí, ahorita Entonces les como que ponemos el nada título. más les explicaba como, iba como a la comisaría, ¿no? Y les Ujú. decía, no, pues aquí pasa esto. Y ya los mismos, pues, de la comisaría lo tenían que actuar. Estaba muy Ajá, padre porque sí. sí se sentía muy natural. Sí, la neta sí estuvo muy padre esa película, sí se las recomendamos. Ahorita, no me acuerdo ahorita exactamente cómo se llama, en post se las agregamos, pero pues así fue. Ellos sí tenían guiones, como que ella nos contó que lo improvisaron un poco, Ujú. pero sí, prácticamente toda la gente, todos los extras fueron gente de ahí, de la isla. Mm. Tenían un guión que... ay, espérame, cortemos eso. Ya, continúa. Ujú. El rodaje finalmente pudo comenzar una vez que los actores ya estaban armados con contrato. Pero en realidad todo comenzaba de manera un poco improvisada. Como te dije, tenían un guión que realmente no estaba terminado, lleno de huecos y escenas que necesitaban mucha revisión. Lo ideal había sido que se pudiesen detener para pulir el libreto y Ujú. poder empezar a filmar después de eso, pero el calendario obviamente no lo podía permitir. La única alternativa fue seguir adelante y reescribir la historia mientras la película se seguía rodando. Mm. Una decisión arriesgada, incluso para una producción, entre comillas, sencilla, y mucho Sí. más para una película cargada de efectos técnicos y secuencias, digamos, complejas, con animatrónicos y demás. Ujú. Desde el punto de vista narrativo, la decisión de Spielberg de filmar El mar abierto era técnicamente brillante, ¿no? O sea, obviamente, fantástico. Sí. La película ganaba realismo y tensión, sin embargo, esa elección iba a convertirse en una pesadilla técnica para el famoso tiburón mecánico. El Oh. problema Y era... justo, perdóname por interrumpirte, pero justo te iba a decir, es que, bueno, nosotros grabamos hace poquito en exterior y se supone que se tenía que ver soleado y estaba todo gris el cielo. Y cuando le estaba viendo dije, ¿será que sí tenía, o sea, él sí tenía como de su visión que la playa se viera como medio nublada? Porque se ve nublada. Pues quién sabe, o sea, también trabajas con lo que tienes, Sí, con las obviamente, condiciones que pero sí tienes. me imagino como si él tal vez pasó como nosotros que dijimos, no, queríamos No, el sol y está sol, sí. gris. Y aparte grabaron en mayo, ya no sé exactamente cómo funcionan las ¿Estaciones? estaciones allá, pero en esas épocas el agua estaba helada, helada, helada. Ah, sí, creo que hasta lo dicen ¿Así lo dice? No me en acuerdo. los diálogos, ajá. El punto es que sí, o sea, era una playa calorcito y demás, pero estaban así todos de que Sí, la congelados. verdad es que no se veía la playa más cálida Ujú, vacacional, o sea, se veía como, pues es un lugar que, no sé, mágicamente tenía mar. ujú. Y sí, yo lo vi como medio gris el cielo. Sí, está cagado. Ujú. Pero bueno, el problema para el tiburón era puramente físico. En las pruebas realizadas previamente, el tiburón eléctrico había funcionado perfectamente dentro de un tanque del estudio lleno de agua dulce. Dulce. Ujú. En estas condiciones, los circuitos eléctricos podían resistir lo suficiente para completar el rodaje sin ningún problema. Pero el océano era otra historia. El agua salada es altamente corrosiva y termina filtrándose en los circuitos a través de los aislamientos eléctricos que, según ellos, estaban relativamente seguros. Cuando comenzaron a rodar en el mar, los tiburones mecánicos, todos, comenzaron a fallar casi de inmediato. Los mecanismos dejaban No. de funcionar y los controles se volvían impredecibles. Ay, no, pero. Imagínate que estás así como en la escena y de repente el tiburón te muerde y no se supone que te tenía que morder y te corta el brazo. O sea, ¿eso pasó? No, no pasó. Pero Ah, imagínate que hubiera pasado, horrible. no, pero me imagino también como la frustración de que hicieron como las pruebas, muy a las carreras, construyeron no sé por qué siempre quiero decir dinosaurio, el tiburón como mecánico, para que a la mera hora era como de, no, no funcionó. Sí. Ujú. Entonces, pues, nadota. Nadota, Ujú. sí.
Pero lo que también quería decir es que yo digo que aplausito a los actores que tuvieron que actuar que se los comía el tiburón. Porque no inventes, o sea, te debes como de estar ahogando. Sí. Imagínate, no sé cuántas veces lo repitieron, pero cuando yo vi la primera escena de cuando se come a la muchacha, yo sí Ajá. dije, ay, 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 Sí. pobre muchacha, cuántas sí, veces sí. se tuvo que ahogar, ¿sabes? Sí, justo, bien, Ajá. bien desgastante eso. Y Sí. aparte de noche, pinche friazo que le tuvo que haber pasado a la Y pobre. salió desnuda. Sí, cierto. Ujú. Sí, cierto, sí, cierto. Bueno, se veía. O sea, se veía que estaba desnuda, Ajá. pero puede ser que no estaba desnuda porque era como la sombra. ¿Quién Pero sabe? aún así que frío. Sí, la producción tuvo que reaccionar con urgencia. Bob Matey, el ingeniero encargado de la construcción de este animal mecánico, llegó rápidamente a una conclusión. La electricidad ya no era una opción viable. Empezó entonces a desarrollar un nuevo sistema basado en mecanismos hidráulicos, lo que implicaría obviamente rediseñar gran parte del dispositivo. Aquella solución podría funcionar, pero también significaba más tiempo de trabajo, Ujú. retrasos de rodaje y un aumento considerable en el presupuesto. Mientras tanto, Spielberg se encontraba en una situación absurda. Estaba rodando una película sobre un tiburón sin tener a un tiburón. Ja, Con ja, algo de suerte ja. pensaba que podría usar el nuevo modelo en algunas escenas si Mary lograba terminar el animal a tiempo. Pero hasta entonces la producción debía continuar. Entonces, aquí la crisis es la madre de la innovación siempre. ¿Qué Ujú. haces cuando no tienes a tu antagonista? Te la ideas para hacer Sí, otro te tipo de vuelves más cosas. creativo, Exacto. resuelves, Y solucionas. gracias a esto, Tiburón es como es, porque no te enseña directamente el tiburón, en parte porque pues no había tiburón, pero en segundo porque pues la tensión es magistral. No, pero siento que, haz de cuenta, yo a veces ya veo películas y digo, "Ah, ya sé cómo hicieron eso", o sabes, o como que digo, "Ah". Pero sí me sentí tensa Ujú, en algunas partes. Yo ujú. dije, no puede ser, el tiburón va a salir y no salía. Pero como que siento que sí funciona, o sea, Sí, lo solucionaron bien. sí, o sea, yo no me podría haber imaginado a Tiburón si tuviese mucho tiburón, ¿sabes? O sea, en parte creo que le da su magia este tipo de crisis. Y hablando de la eh, escena de apertura, está bien padre que por cierto, no lo mencioné, sí es cierto. O sea, esta información viene de muchos artículos, pero también el año pasado sacaron un documental de más o menos cómo fue la experiencia del rodaje de Jaws y demás. Muestran cómo la chica... Uy, ¿se escucha la música? Bueno, la quitamos en post. Tú la Yo quitas la en quito en post. pos. La chica tenía arneses amarrados y la estaban jalando de un lado a otro. O sea, neta sí la Como lo que te estaban... había dicho que te... Ajá, sí. O sea, imagínate repetir eso un chingo de veces y la jalaban para acá y para allá. Spielberg quería como este efecto como de que estaba siendo Sí, jalada por como el que, tiburón. ajá. Originalmente el tiburón sí iba a salir en esa escena, pero pues lo tienes que resolver de alguna forma. Entonces le pusieron sus arneses y la ves jalándola de un lado a otro, no manches. No, pero está Pesado. bien cool. Sí, O sea, sí, bueno, sí, les sí. quedó Les bien quedó al muy bien. final. Ujú. Ajá. Siguiendo con la práctica habitual en la industria, esto ya avanzando un poco en el tiempo, ¿no? Como tal, o sea, fue un rodaje pesado porque tenían que grabar, pues, en el mar. Los Sí. tiempos, o sea, imagínate, porque aparte, no solamente se llevaba con todas estas gentes, también se llevaba con James Cameron. Ah, Entonces, el Cameron le decía, no, al revés, más bien. Ya después, tiempo más adelante, cuando James está grabando la de Avatar 3, ajá. habla con Spielberg y Spielberg le dice, ¿que no sabes lo difícil que es grabar en el agua? Y James, lo sé, Y yo él lo dijo, sé. Avatar. Ajá. Eh, el punto es que tú sabes que, por ejemplo, en una escena hacemos corte, hay que resetear, hay que regresar a Y luego las primeras. olas dijeron, quiero Sí, crecer. regresamos a primeras, acomodamos cámara. Si eso puede llegar a consumir un poco de tiempo, en el mar es 3 o 4 veces más Sí, sí me tardado. imagino. Entonces,
estaban como con días y días de retraso, que a eso me refiero con que, imagínate ser el AD de esa película, no No, mames. me imagino que también hubiera sido el Vietnam para Sí. ese AD. Ajá. Como tal, tampoco puedo encontrar específicamente, aparte de todo este desmadre del tiburón, Ujú. solo sé que en general, sabemos que en general fue una película muy lenta de grabar. Por Me eso. da mucha risa que dijiste en general fue un, o sea, dijiste 2 veces en general. Gracias por burlarte de mí. Sí, Pi. En general fue una película muy lenta para grabar. Sí. Pero bueno, hacemos un poco fast forward en el tiempo, logran acabar de grabarla. ¡Hey, it's a wrap! Siguiendo la práctica habitual de la industria, el estudio organizó una proyección de prueba para evaluar la primera versión del montaje de Jaws. Ajá. Un grupo de espectadores fueron invitados a verla y al terminar, cada uno Uy, debía... siempre tengo mucha curiosidad de cómo escogen a los No sé, espectadores. yo no Es sé. como que yo quiero que un día Yo me quiero, hablen sí. y me digan como, te invitamos a que veas la de Mario Galaxy, Ujú. a ver si te gusta. Sí. Y ya, ok. Debe de haber algún lugar. Sí, de no, donde porque jalan aparte gente. también debes como de Ajá, firmar justo. confidencialidad. Sobre lo que iba a decir, al fin, bueno, sí, de confidencialidad obviamente, pero al final también pues tienes que llenar tu review. Ujú. Al terminar, cada uno debía completar una ficha con sus impresiones. Estas funciones preliminares servían y siguen sirviendo para medir la reacción del público antes de un estreno oficial. Ujú. Después de un rodaje tan accidentado, las expectativas dentro del estudio no eran demasiado optimistas. No. Sin embargo, cuando llegaron las primeras reacciones del público, ocurrió algo inesperado. La respuesta fue extraordinariamente positiva. ¿Qué? A partir de estas pruebas, los productores detectaron un dato clave. Aunque la película podía atraer a distintos tipos de público, su principal audiencia potencial estaba entre los hombres y jóvenes adolescentes. Esto planteaba una cuestión importante. Que les gustan los tiburones. Sí, ¿y cuándo debería estrenarse esta película? Ah. Durante décadas, las grandes producciones de Hollywood solían reservarse para la temporada navideña. El verano no se consideraba un buen momento para los estrenos importantes. La razón principal era que durante estos tiempos, al inicio, las salas de cine no tenían aire acondicionado. Qué Por lo que loco. pasar 2 horas dentro de un Ajá. cine abarrotado en pleno calor, pues no resultaba muy atractivo. Qué vaya. loco que sea por eso. Ujú. En esta época, en las épocas de verano, lo que prosperaba eran los autocines y los cines al aire libre. ¡Ey! Ajá. Autocines. Lugares más adecuados para el clima, aunque su capacidad de recaudación era limitada y normalmente utilizaban para películas de bajo presupuesto o reestrenos. Ujú. Entonces, de aquí viene mucho como... O sea, esta es la primera película que saca como el mame de este verano. Este verano. Jaws fue la primera película en en estrenarse en verano. Vaya. Pero bueno, los responsables de Jaws decidieron romper con esta tradición, Ajá. observando que cada vez más salas de cine empezaban a tener aire Qué acondicionado. chistoso. Es que de verdad me flipa mucho que haya sido por eso, ¿sabes? O sea, me lo imaginaba más porque hicieron un estudio y en verano las familias van a vacacionar en otros lados y no tanto en las salas. O sea, pensaba que era algo como más así y que todo sea porque, es que el aire acondicionado no hay. Sí, bueno, O sea, eso y en parte sí, o sea, obviamente las épocas navideñas mucha más gente tiene vacaciones, y puede aparte es disponer como más más en tiempo. familia, Ajá, puedes ir a llevar sí. más a todo tu tribu. Sí, en parte sí también es por eso, pero pues ok. aún así decidieron como apostarle todo al rojo, vaya. Ajá. ¿Dónde quedé? Sí, lo mismo que acabo de decir. Optaron por arriesgarse con una estrategia inusual, lanzar la película en pleno verano. Y así, el 20 de junio de 1975, a pocas semanas de Independence Day, el 14 de julio, o sea, el Día de Independencia, Sí, locura. la película llegó a los cines. Uy, ¿sabes de cuál me deberías hablar luego? La de algo alienígenas martes,
No sé si, o sea, es una película en donde llegan los alienígenas. Guerra, o no sé qué sea, pero era algo malo, no era paz. Pero el punto es que acabaron con los alienígenas poniendo música y les explotaba la cabeza. Creo que ya sé cuál ¿Sabes hablan, cuál sí. es? Es algo de martes, creo. No, es Marte. ¡Ah! Los, al- los aliens vienen de Marte. Ay, creo que sí. Sí, nada que ver con el Sí, a ver martes. si quieres tú sígueme hablando y la voy a googlear rápido Ok. porque sí está buenísima. Bueno, gracias. En aquel momento, apostar por un gran estreno veraniego era algo casi inaudito, pero terminaría cambiando para siempre el calendario de Hollywood, como lo conocemos. No me estás prestando Sí, atención. es que se llama Mars Mars Attacks. Ajá. Y yo martes. Martes. Pero ya, perdóname, pero está buenísima, deberían verla. Ok. Sí. Para que la apuesta veraniega funcionara, hacía falta llamar la atención con estrategias nuevas. Una de las más importantes fue decidir que la película se estrenaría simultáneamente en muchas salas. Mm, Ahorita para nosotros eso es Normal. súper común, Ujú. normal, pero antes eso no se acostumbraba. O sea, como que era más exclusivo. Ajá, sí, a solo eso una voy. sala. Aquello rompía con la tradición muy arraigada en Hollywood. Durante décadas también, las grandes producciones seguían un sistema de estreno gradual. Las primeras películas se proyectaban en unas salas de cine prestigiosas en ciudades clave como Nueva York o Los Ángeles. Mm. Estas dos ciudades concentraban un público cinéfilo y numerosos críticos influyentes en la industria, lo que ayudaba a que generara una atención mediática. Si la película funcionaba bien ahí, las buenas críticas y el entusiasmo del público creaban un efecto de publicidad natural, es decir, el boca en boca. Ujú. Y solo entonces las películas comenzaban como a la siguiente fase, que era estrenarse en más salas. Ah, mira. Eh, Y aquí empezaban- dijeron, en todas las salas. Ajá, sí, empezaban a expandirse a ciudades diferentes, no tan, entre comillas, prestigiosas. Ujú. Y finalmente, en sus últimas fases, llegaban a zonas suburbanas o rurales. Un proceso lento y escalonado. El sistema tenía mucho sentido y lógica para la época, digamos. Uy, perdón. Erupto. Los departamentos de marketing y los estudios eran relativamente pequeños y los presupuestos también eran proporcionales a su tamaño, bastante Ujú. modestos en su momento. La publicidad televisiva resultaba demasiado cara para usarla como forma masiva, mientras que los anuncios en periódicos, aunque más accesibles, llegaban sobre todo a lectores adultos como tal, no tanto para jóvenes. Para atraer al público joven se confiaba principalmente en el boca en boca, como te decía, Ah, mira. porque pues era gratuito y resultaba muy efectivo, sobre todo como en la juventud. Obvio, en la chaviza. Y fue así como el futuro de Hollywood estaba sellado para siempre. El resto, como sabemos y como nos gusta decirlo, es historia. Jaws cambió los paradigmas, la forma en la que Hollywood y el resto del mundo estrena sus películas. Y gracias a ellos tenemos el blockbuster moderno, como lo es ahora. Vaya. Fue un éxito rotundo, o sea, filas y filas de gente para querer entrar a ver esta película. Había gente Ay. que la veía 7, 8 veces. Había reporteros afuera de las salas entrevistando a la gente como de, ¿qué te pareció la película? Como, bien, bien, es como la 8ª vez que vengo a verla. O sea, había gente así de hard to the core, A mí interesante. me pasó eso con Frozen 2. La fui a ver como 4 veces. Ujú. Increíble. No, y ¿sabes qué también está bien cool? O sea, como que te digo, o sea, hay veces que yo digo, ay, me gustaría estar como en esa época y saber cómo era el boca en boca Ujú. de tiburón, ¿sabes? Ujú. Era como de, no, es que hay un tiburón Sí. que mata personas, ¿sabes? O sea, Sí. como que siento como, uy, ¿cómo me convencerían para irla a ver? Sí. Ujú.
Y pues bueno, así terminamos el episodio del día de hoy. Es- Espero les haya gustado. Sí, también. Ah, justo. Ay, sí, cierto, lo iba a mencionar también. Gracias por mencionarme. Brian Fue de las dijo- primeras, o si no es que la primera, que también tuvo mercancía. Los diseños. Lo dijo Brian. Sí, lo dijo Brian. Cito a Brian. Los bocetos que hizo el diseñador de producción al inicio, que te Ajá. comenté, los usaron en las playeras ¿Cómo y en crees? las gorras, en toda la merch. Ahí mismo, en donde se grabó La Isla, en la Ujú. de Martha's Vineyard, hay una tienda dedicada a todo lo de Jaws. Hay que Y ir. unos niños que actuaron en la película se encargan de esta tienda, de mantenerla viva y de todavía Ah, mantener la ajá. memoria de Jaws. Sí, súper, es lo más turístico de ahí, Sí, me ajá, sí, imagino. pues sí. Y todos tenemos a un amigo o a un conocido que tiene la playera Ajá. del póster en donde Sí. está el tiburón así. Sí, que de hecho, curiosamente, Ay, el póster, ¿escucharon mi panza? Ay, ok, qué bueno. el póster es el mismo que el del libro. Ah. No lo cambiaron. De Ah, hecho, cool. curiosamente, el primer diseño dicen que parecía un pene. Porque el... Uy, Sí, te lo como juro. Alien, ¿no? ¿Eh? Sí, también hace poquito fue como muy polémico que hicieron como un póster, no sé si de una película de Alien y que parecía... ¿Fálico? Ajá. Pues no sé, luego te traigo ese dato. Es que hay muchos datos Pero- en el cine, por eso sigan nuestro podcast, porque todo esto y más podrán encontrar. Así como ves el tiburón súper detallado con sus mandíbulas y así, antes nada más era como el outline y la boquita y la neta sí parecía un pene. Ya después diseñaron otra cobertura como más interesante y esa Ujú. tal cual la del libro la usaron para el póster. Uy, podemos hacer como Disney Channel, o sea, que dibujemos como pensamos que es el póster y ahí tú en post le haces como la línea A ver, y tú, hazlo. oh, no quiero trabajar Ah, tanto. Yo no lo voy a hacer, pero tú hazlo. Pero hacemos el de Disney Channel, Mm. sí, porque yo pues el tiburón solamente es así y ya. Disney Channel es como... Muy bien. Muchas ¿Vas gracias. tú? No, yo no lo voy a hacer. Ay, Muchas gracias por escucharnos y por y vernos. por vernos. Muchas gracias a A Mosaico Mosaico Atelier Atelier. por permitirnos grabar un A día Feria más. Brian. Gracias Fer, gracias Brian. Y por estar- siempre complementar sí, por complementar nuestras cosas, sí. nuestras ideas, nuestros datos. Ujú. Ujú, Gracias a ujú. ti por escucharme y por Gracias a interrumpirme ti siempre. por contarme cosas. Y Y vamos a bueno. mencionar a Ay, nuestros sí, seguidores vamos a de mencionar Instagram. a las personas. Sí, así es. Y yo, buenas películas. Oigan, y síganos en Instagram. Y si tú estás escuchando esto desde YouTube, suscríbete. Por Ahí sí, favor. enojada. No, suscríbete, así en buena onda, porque... Así de panas. Pues sí, nada más, son Ujú. todos nuestros amigos. Pero bueno, voy a decir a los nuevos seguidores Ujú. que es Maite-Na, Saludos, May. a Casgu Mario, a... Es mi papá, saludos, papá. Ajá. Y yo aquí, bueno, este siempre me lo salto, pero es que porque en sí es una casa productora que se llama Malversa Productora. Saludos, Malversa. Ujú. Y Osmar-Samudio. Sí, Muy bien. Muchas gracias por seguirnos. sí. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 12 del día en Spotify, YouTube y Apple Podcast. O cada vez que ustedes quieran repetir los episodios. Sí, también. Sí, sí, Ujú. sí. Ujú. Pero bueno, que tengan un excelente día y, Y buenas buenas películas. Hasta pronto. Y yo. ¿Estás rompiendo mi calcetín? Sí. Ay, me aguanté muchos bostezos. Muy bien.